Dicen que el amor de una madre es infinito, que es capaz de perdonar cualquier ofensa y soportar cualquier dolor. Pero hay un momento, un punto de quiebre silencioso y terrible, en el que incluso el corazón de una madre se rompe en pedazos irreparables. Esta es la historia de Elena de la Vega, una mujer cuyo nombre abría puertas en los bancos más prestigiosos del país, pero que en su propia casa se sentía como un fantasma. Elena no había nacido en cuna de oro. Todo lo que tenía, esa inmensa fortuna valorada en decenas de millones, esos edificios que rascaban el cielo de la capital y esas tierras que se perdían en el horizonte, lo había construido con sus manos, junto a su difunto esposo, cargando sacos de cemento y vendiendo comida en los mercados cuando eran jóvenes. El dinero llegó después, mucho después. Pero para cuando la riqueza inundó sus vidas, el esposo de Elena ya había fallecido, dejándola sola con 3 hijos, Roberto, el mayor, Claudia, la del medio, y Lucas, el menor. A los 3 les dio todo. Las mejores escuelas, viajes a Europa, coches deportivos al cumplir 18 años. Elena pensó que dándoles lo que ella nunca tuvo, los haría felices. ¡Qué equivocada estaba! Al darles todo sin esfuerzo, les robó lo más importante, la gratitud. La historia comienza una mañana fría de noviembre. Elena, a sus 72 años, recibió una noticia de su médico que la dejó helada. No era una enfermedad terminal, pero sí una condición que requeriría cuidados, paciencia y, sobre todo, amor. Señora Elena, le dijo el doctor con suavidad, usted ya no puede vivir sola en esa mansión. Necesita familia. Esa noche, sentada en su comedor de caoba para 12 personas, cenando sola una sopa tibia, Elena miró su reflejo en la cuchara de plata. ¿Tenía familia? Tenía herederos, sí. ¿Pero tenía familia? Una duda oscura, como una gota de tinta en agua clara, se instaló en su pecho. ¿La querían sus hijos a ella, o querían la firma que liberaba los cheques? Fue entonces cuando Elena tomó la decisión más drástica de su vida. Una decisión que cambiaría el destino de su dinastía para siempre. A la mañana siguiente, Elena no llamó a su chofer. No se puso su traje de seda italiana ni sus perlas. Fue al sótano, buscó en una vieja caja de recuerdos y sacó un vestido raído que usaba 40 años atrás, cuando era pobre. Se despeinó el cabello gris, se quitó el maquillaje dejando ver sus arrugas y manchas, y tomó una vieja maleta de cartón. Dejó una carta notariada en su despacho, bloqueó todas sus cuentas bancarias temporalmente simulando una quiebra por fraude, y salió de su mansión. No como la matriarca poderosa, sino como una anciana desvalida y confundida. Su plan era simple y aterrador. Iría a la casa de cada uno de sus hijos pidiendo asilo, diciendo que lo había perdido todo, que estaba en la ruina y que necesitaba un lugar donde dormir. El primero en la lista fue Roberto. Roberto vivía en una zona exclusiva, en una casa moderna de cristales y hormigón. Era un exitoso arquitecto, o al menos eso decía, aunque todos sabían que su éxito se debía a los contactos de su madre. Elena tocó el timbre. Estaba lloviendo ligeramente y el agua empapaba su viejo vestido. Cuando la puerta se abrió, no fue Roberto quien salió, sino la empleada doméstica, quien la miró con desdén. ¿Qué quiere? No damos limosna, dijo la chica. Soy yo, María. Soy la madre del señor Roberto, dijo Elena con voz temblorosa. La empleada abrió los ojos con horror y corrió a buscar al dueño. Segundos después, Roberto apareció. Llevaba un traje impecable y un reloj de oro en la muñeca. Al ver a su madre en ese estado, mojada, temblando y con una maleta vieja, su rostro no mostró preocupación. Mostró vergüenza. Miró a los lados, hacia las casas de los vecinos, aterrorizado de que alguien viera esa escena. ¿Mamá? ¿Pero qué haces así? Pareces una pordiosera. Susurró con violencia, arrastrándola hacia el interior del garaje, ni siquiera a la sala principal. Hijo, sollozó Elena, metiéndose en su papel, lo perdí todo. El banco, las inversiones, hubo un fraude. Me quitaron la casa esta mañana. No tengo a dónde ir. Tengo hambre y frío. Roberto se pasó la mano por el pelo, furioso. ¿Cómo que lo perdiste todo? ¿Y mi herencia? ¿Y el dinero para la expansión de mi firma? No hay dinero, Roberto. Solo me queda esta maleta. Por favor,
Hijo, déjame quedarme en la habitación de huéspedes. Solo hasta que me recupere. Soy tu madre. Roberto la miró con una frialdad que congeló la sangre de Elena. Mamá, tengo una cena de negocios esta noche. Va a venir el alcalde. No puedo tener a una vieja así en mi casa. Olerás a humedad, a fracaso. Mi esposa no lo soportará. Pero Roberto, te di esta casa. Pagué tu carrera. Eso es pasado. Gritó él. Mira, toma esto. Roberto sacó su billetera, extrajo 3 billetes de alta denominación y se los tiró, no a la mano, sino sobre la maleta mojada. Vete a un motel barato. Mañana te busco un asilo público o algo. Pero aquí no te puedes quedar. Vete antes de que lleguen mis invitados. Largo. Elena caminó bajo la lluvia, con los billetes de su hijo en el bolsillo y el corazón hecho polvo. Las lágrimas que caían por sus mejillas ya no eran actuación. Eran reales. Su primogénito, su orgullo, la había echado al garaje y luego a la calle por miedo al que dirán. Pero aún quedaba esperanza. Claudia. Su hija. Su niña. Claudia siempre había sido más sensible, más cariñosa, o eso creía Elena. Claudia vivía en un ático en el centro de la ciudad, casada con un empresario de moda. Siempre estaba rodeada de lujo y belleza. Cuando Elena llegó al edificio de Claudia, el portero no quería dejarla pasar. Tuvo que suplicar hasta que Claudia contestó el intercomunicador y a regañadientes autorizó la subida. Al entrar al apartamento, todo era blanco, inmaculado. Claudia estaba allí, vestida de punta en blanco, sosteniendo una copa de champán. Al ver a su madre sucia y vieja, soltó una risa nerviosa. Mamá, por Dios, ¿es algún tipo de broma para TikTok? ¿Por qué vas vestida como la señora de la limpieza? Elena repitió su historia. La quiebra, la estafa, la soledad. Necesito un rincón, hija. Puedo dormir en el sofá. Puedo ayudar a cuidar a los niños. La cara de Claudia se transformó. La sonrisa desapareció y fue reemplazada por una mueca de asco. ¿Cuidar a mis hijos? ¿Con esas uñas sucias? Mamá, por favor. Mis hijos van a colegios internacionales. No pueden ver a su abuela convertida en una vagabunda. Les crearías un trauma. Hija, no tengo dónde ir. Roberto me echó. Pues Roberto tiene razón, dijo Claudia, sirviéndose más champán para calmar los nervios. Yo tengo una vida social, mamá. Mis amigas vienen aquí a hacer yoga, a tomar té. ¿Qué van a pensar si ven a una anciana arruinada en el sofá? Dirán que soy pobre, que vengo de una familia fracasada. Soy tu madre, Claudia. Te limpié los pañales, te cuidé cuando tuviste fiebre. Y yo te lo agradezco, interrumpió ella. Pero cada uno debe cargar con sus problemas. Si fuiste tan tonta para dejarte estafar, es tu culpa. No voy a arruinar mi estética y mi vibra positiva con tu desgracia. Claudia fue a la cocina, sacó una bolsa de plástico con algunas sobras de comida del día anterior, pan duro y un poco de queso, y se la entregó a su madre. Toma. Para que no digas que no te di nada. Y por favor, baja por el ascensor de servicio. Si te ve el presidente de la comunidad por el lobby principal, me multan. Elena bajó por el ascensor de servicio, ese que olía a basura y desinfectante. Se sentía muerta en vida. 2 de sus hijos, a los que había entregado su juventud y su fortuna, la habían tratado peor que a un animal. Solo le quedaba una opción. Lucas. Lucas era la oveja negra. O eso decían sus hermanos. Lucas nunca quiso estudiar negocios ni leyes. Él quería ser mecánico, carpintero, artista. Quería trabajar con las manos. Elena, en su afán de controlarlo, le había cortado el dinero hacía años para obligarlo a madurar. Lucas se había ido de casa, se había casado con una chica humilde, Sofía, y vivían en un barrio obrero, lejos del lujo. Hacía años que Elena no lo visitaba. Sentía vergüenza de que su hijo fuera un simple obrero. El viaje en autobús hasta el barrio de Lucas fue largo y doloroso. Elena estaba agotada. Sus huesos le dolían. Al llegar a la pequeña casa de ladrillo sin pintar, dudó.
Si sus hijos ricos la habían despreciado, ¿qué haría el hijo al que ella misma había marginado? Lucas tenía razones para odiarla. Ella nunca apoyó sus sueños. Con la mano temblorosa, tocó la puerta de madera astillada. Se escucharon pasos rápidos y risas de niños. La puerta se abrió. Era Lucas. Llevaba ropa de trabajo manchada de grasa y aserrín. Tenía ojeras, se le veía cansado, pero sus ojos eran los mismos de cuando era niño. Lucas se quedó paralizado un segundo mirando a la anciana encorvada frente a él. ¿Mamá?, preguntó, confundido. Elena bajó la mirada, incapaz de sostenerle la vista. Lucas, hijo. Lo perdí todo. No tengo nada. Roberto y Claudia me cerraron la puerta. No tengo a dónde ir. Elena esperaba el reproche. Esperaba el te lo dije. Esperaba el portazo. Pero lo que sintió fueron unos brazos fuertes y cálidos rodeándola. Lucas la abrazó con fuerza, sin importarle la ropa sucia ni el olor a lluvia. «Mamá, por Dios, estás helada», dijo Lucas, con la voz quebrada. «Sofía, Sofía, ven rápido. Es mamá». Lucas la metió en la casa casi cargándola. La casa era pequeña, minúscula comparada con la mansión. Los muebles eran viejos, había juguetes de niños tirados por el suelo, pero olía a hogar. Olía a guiso caliente y a pan recién horneado. Sofía, su nuera, a la que Elena siempre había mirado por encima del hombro por ser pobre, salió de la cocina secándose las manos en el delantal. Al ver a su suegra en ese estado, no hizo preguntas. No juzgó. Corrió a buscar una manta. «Siéntese aquí, doña Elena, por favor. Lucas, trae la estufa. Voy a servirle un plato de caldo caliente». «Pero», balbuceó Elena, llorando, «no tengo dinero. No puedo pagarles nada. Soy una carga». Lucas se arrodilló frente a ella y le tomó las manos callosas. «Mamá, tú nunca serás una carga. Esta es tu casa. Donde comen 4, comen 5. No tenemos mucho, ya lo ves, pero lo que hay es tuyo». Esa noche, Elena durmió en la cama de los niños, quienes se dieron su lugar felices de tener a la abuela en casa. Lucas y Sofía durmieron en un colchón en el suelo de la sala para que ella estuviera cómoda. Por primera vez en años, entre sábanas de algodón barato que olían a lavanda, Elena durmió profundamente. No había silencio de mausoleo como en su mansión, se escuchaban los ronquidos de Lucas y el viento afuera, pero Elena sentía una paz que el dinero nunca había comprado. Había encontrado a su familia. Pasaron las semanas. Elena seguía manteniendo su farsa, aunque cada día le costaba más mentirle a Lucas. Veía como su hijo se levantaba a las 4 de la mañana para trabajar doble turno en el taller mecánico, solo para poder comprar las medicinas caras que Elena decía necesitar. Vio a Sofía remendar ropa vieja para no gastar, y aún así, siempre le servían a ella la presa de pollo más grande en la cena. «Come tú, mamá, que necesitas fuerzas», le decía Lucas, mientras él cenaba solo arroz y frijoles. Elena descubrió la felicidad en las cosas pequeñas. Ayudaba a sus nietos con la tarea, pelaba papas con Sofía mientras charlaban de la vida. Se dio cuenta de que Lucas, a pesar de la pobreza, era inmensamente rico. Tenía amor, tenía risas, tenía lealtad. Pero la prueba no había terminado. Faltaba el golpe final. Una tarde, un coche deportivo de lujo frenó bruscamente frente a la humilde casa de Lucas. Eran Roberto y Claudia. Se habían enterado de que su madre estaba allí. No venían a visitarla. Venían a solucionar el problema. Entraron en la casa sin pedir permiso, tapándose la nariz con pañuelos de seda, mirando con asco las paredes despintadas. Lucas se puso de pie, protegiendo a su madre que estaba sentada en la mecedora. «¿Qué hacen aquí?», preguntó Lucas con firmeza. «Venimos a llevárnosla», dijo Roberto, sin mirar a su madre. «Pero no con nosotros. Hemos conseguido una plaza en un asilo estatal, de esos gratuitos. Es lo mejor», añadió Claudia. «Mira este lugar, Lucas. Es insalubre. Mamá no puede vivir aquí, da mala imagen a la familia. ¿Qué dirán mis amigos si saben que mi madre vive en una chabola? Además,
interrumpió Roberto, es un estorbo. Seguro que apenas puedes mantenerla. Vamos, mamá, levántate. Te llevamos al asilo. Ahí te darán de comer y no nos molestarás. Elena, desde la mecedora, observó la escena conteniendo la respiración. Esperaba la reacción de Lucas. Era la oportunidad perfecta para él. Si aceptaba, se quitaría una boca que alimentar de encima. Se libraría de la carga económica. Lucas miró a sus hermanos, luego miró a su madre, pequeña y frágil en la silla. Sus puños se cerraron. «Fuera de aquí», gritó Lucas. El grito fue tan fuerte que las ventanas vibraron. ¿Qué? Roberto se sorprendió. «Que se larguen». Lucas dio un paso adelante, encarando a su hermano mayor. «Ustedes tienen millones, tienen mansiones, y la echaron a la calle como a un perro. Yo no tengo nada, pero a mi madre no la toca nadie. Ella se queda aquí. Mientras yo tenga vida y manos para trabajar, a ella no le va a faltar un techo ni un plato de comida». «Eres un idiota, Lucas», escupió Claudia. «Te vas a hundir en la miseria con ella. Prefiero ser pobre con dignidad que rico y podrido por dentro como ustedes. Largo de mi casa». Roberto y Claudia se fueron, furiosos, prometiendo que no volverían a saber de ellos. Cuando el coche arrancó, Lucas se derrumbó en una silla, temblando de rabia. Elena se levantó, se acercó a él y le acarició el cabello. Ya había visto suficiente. Ya sabía la verdad. Era hora de terminar la obra de teatro. El sonido del motor del coche deportivo de sus hermanos se desvaneció en la distancia, dejando un silencio pesado en la pequeña sala. Lucas respiraba agitado, con el rostro rojo de la ira y la vergüenza. Se sentía impotente. Se volvió hacia su madre, intentando forzar una sonrisa tranquilizadora. «No te preocupes, mamá. No te van a llevar. Mañana veré si puedo pedir un adelanto en el taller para comprar una estufa mejor. Estaremos bien». Elena miró a su hijo. Lo miró de verdad, no como la anciana desvalida, sino con la agudeza que la había convertido en la empresaria más temida de la ciudad. Se irguió. Su espalda, antes encorvada, se enderezó. El temblor de sus manos desapareció al instante. «No hace falta que pidas ningún adelanto, Lucas», dijo ella. Su voz había cambiado. Ya no era trémula y débil, era firme, autoritaria, la voz de una mujer acostumbrada a dar órdenes. Lucas y Sofía la miraron confundidos. «Mamá, ¿qué dices? Estás delirando por el estrés». Elena metió la mano en el forro de su viejo vestido sucio y sacó algo que no encajaba con la escena, un teléfono satelital de última generación, de esos que solo usan los altos ejecutivos. Marcó un número rápido. «Alberto, trae el coche. Estoy lista. Coordenadas enviadas. Y avisa al notario, quiero una reunión urgente mañana a las 9 en la mansión principal. Que estén todos». Colgó y miró a su hijo, que estaba boquiabierto. «¿Mamá? ¿De quién es ese teléfono?» Elena sonrió, pero esta vez fue una sonrisa de orgullo, mientras se limpiaba una lágrima falsa de la mejilla. «Perdóname por la mentira, hijo. Tenía que saber la verdad. Tenía que saber quién me quería por ser Elena, y quién me quería por ser la dueña de la fortuna». En ese momento, se escuchó un ronroneo potente afuera. No era el coche de sus hermanos. Era el sonido inconfundible de una limusina blindada negra. El chófer, Alberto, entró en la humilde casa impecablemente vestido, ignoró la pobreza del lugar y se inclinó ante la anciana con el vestido sucio. «Señora, el coche está listo». Elena tomó la mano de Lucas. «Ve a cambiarte, hijo. Ponle a los niños su mejor ropa. Hoy no duermen en el suelo. Hoy vuelven a casa. A la verdadera casa». La mañana siguiente, la mansión de la familia de la Vega amaneció rodeada de seguridad. En la sala de juntas, una habitación inmensa con una mesa de roble para 20 personas, el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Roberto y Claudia estaban sentados en un extremo. Habían recibido una citación legal urgente a las 7 de la mañana. «Seguro la vieja se murió anoche del frío», susurró Roberto, ajustándose la corbata de seda. «Ojalá».
Así podremos vender todo rápido y repartirnos el dinero antes de que el banco se quede con algo. ¡Qué pesadilla!, respondió Claudia, mirando su reloj. Tengo cita en el spa a las 11. Espero que esto sea rápido. En ese momento, la puerta se abrió y entraron Lucas y Sofía. Llevaban ropa sencilla, pero limpia. Se veían incómodos en aquel lugar lleno de lujo que siempre les había sido vetado. Al verlos, Roberto soltó una carcajada cruel. ¿Y estos qué hacen aquí? ¿Vinieron a pedir limosna o a robar los ceniceros de plata? Se burló. Seguro la mamá les dijo algo antes de morir y vienen a ver si les dejó las obras, añadió Claudia con desdén. Lucas, hazte un favor y vete. Aquí se habla de negocios de gente grande, no de cambios de aceite. Lucas apretó la mandíbula, pero recordó lo que su madre le había dicho en la limusina la noche anterior. Paciencia. Deja que muestren quiénes son. El abogado de la familia, el señor Valdés, entró en la sala con un maletín de cuero. Se sentó en la cabecera, serio, sin saludar. Buenos días. Estamos aquí para la lectura de la reestructuración del patrimonio de la señora Elena de la Vega. ¿Reestructuración?, interrumpió Roberto. ¿De qué patrimonio? Si la vieja estaba en la ruina. Nos dijo que hubo un fraude. El abogado no respondió. Solo miró hacia la puerta doble del fondo. Por favor, pónganse de pie para recibir a la presidenta de Grupo de la Vega. Las puertas se abrieron de par en par. Roberto y Claudia se quedaron petrificados, con la boca abierta, como si hubieran visto un fantasma. No entró una anciana sucia con maleta de cartón. Entró Elena. Llevaba un traje sastre blanco impecable de Chanel, tacones altos que resonaban con autoridad sobre el mármol, el cabello perfectamente peinado y un collar de diamantes que valía más que la casa de Lucas. Caminaba con la fuerza de un general. No había rastro de la mujer frágil del día anterior. Se sentó en la cabecera, al lado del abogado. Cruzó las manos sobre la mesa y clavó sus ojos fríos en sus dos hijos mayores. —¿M mamá? —tartamudeó Claudia, pálida como el papel. —Pero, tú, estaba sucia, dijiste que no tenías dinero. Dije muchas cosas, Claudia —respondió Elena con voz calmada y letal. Dije que tenía hambre, y me diste pan duro. Dije que tenía frío, y Roberto me echó a la lluvia. Dije que no tenía techo, y ustedes quisieron encerrarme en un asilo estatal para que no afeara su imagen. Roberto intentó recomponerse, sudando frío. Su mente calculadora intentaba buscar una salida. Mamá. Era una broma. Sabíamos que era una prueba. Claro que lo sabíamos. Solo queríamos, ver hasta dónde llegabas con tu actuación. Ja, ja, ja. ¿Verdad, Claudia? Sí, sí. Chilló Claudia. Mamá, te conocemos. Jamás te dejaríamos en la calle de verdad. Solo estábamos dándote una lección de humildad. Elena golpeó la mesa con la palma de la mano. El sonido resonó como un disparo. ¡Silencio!, gritó. La sala tembló. Dejen de insultar mi inteligencia. He pasado un mes viviendo como una mendiga para ver sus verdaderos rostros. Y lo que vi me dio asco. Crié a dos monstruos egoístas. Hizo una señal al abogado. Señor Valdés, lea la cláusula tercera, por favor. El abogado se ajustó las gafas y leyó con voz monótona. Debido a la demostrada falta de empatía, crueldad y abandono hacia su madre en tiempos de supuesta necesidad, los herederos Roberto de la Vega y Claudia de la Vega quedan desheredados de la totalidad de la fortuna, bienes inmuebles y acciones de la compañía. Se les concede un plazo de 24 horas para desalojar las propiedades que actualmente ocupan, ya que dichas viviendas pertenecen al fideicomiso familiar del cual han sido expulsados. El silencio fue sepulcral. Roberto se levantó de un salto, tirando la silla. No puedes hacernos esto. Soy tu hijo mayor. Esa casa es mía. Tengo derechos. Tus derechos terminaron cuando me tiraste 3 billetes sobre una maleta mojada y me dijiste que olía a fracaso, respondió Elena, sin inmutarse. Esa casa es mía, Roberto. Y los coches. Y las tarjetas de crédito que usas. Todo es mío. Y a partir de mañana, nada es tuyo.
Tendrás que trabajar. Quizás así aprendas lo que cuesta ganarse el pan. Claudia empezó a llorar, pero no por arrepentimiento, sino por pánico. Mamá, por favor, mis hijos, el colegio, el club social. Me voy a morir de vergüenza. Vergüenza es lo que sentí yo cuando mi propia hija me dijo que le arruinaba la estética de su salón. No te preocupes por tus hijos. Mis nietos tienen su educación pagada en un fondo aparte. Ellos no tienen la culpa de tener una madre vacía. Pero tú, Claudia, tendrás que aprender a vivir sin lujos. Elena giró la cabeza lentamente hacia el otro extremo de la mesa, donde Lucas permanecía en silencio, con los ojos llorosos, aún procesando todo. La expresión de Elena se suavizó. Sus ojos se llenaron de un brillo maternal genuino. Y luego estás tú, Lucas. Lucas bajó la cabeza. Mamá, yo no quiero tu dinero. De verdad. Solo me alegra saber que estás bien, que no estás en la calle. Eso es lo único que me importa. Elena sonrió con ternura. Lo sé, hijo. Por eso eres el único digno de tenerlo. Hizo otra señal al abogado. La totalidad del imperio de la Vega, incluyendo el 80% de las acciones de la compañía, las propiedades y los activos líquidos, pasan a ser administrados por el único heredero universal, Lucas de la Vega, con la condición de que mantenga la Fundación de Ayuda a Ancianos Sin Hogar que se creará a partir de hoy. Lucas se quedó sin aire. Mamá, yo no sé dirigir una empresa. Soy mecánico. Eres un hombre bueno, Lucas. Los negocios se aprenden, se contratan asesores. Pero la bondad, la lealtad y el amor, eso no se aprende en la universidad. Eso se tiene o no se tiene. Tú me diste tu cama cuando pensaste que yo no tenía nada. Compartiste la comida de tus hijos conmigo. Eres el hombre más rico que conozco, aunque tu cuenta bancaria estuviera vacía. Ahora, simplemente, el mundo lo sabrá también. Roberto y Claudia miraban la escena con odio puro, pero sabían que habían perdido. Los guardias de seguridad entraron y los escoltaron hacia la salida. Sus gritos de protesta se perdieron en el pasillo. Elena se levantó y caminó hacia Lucas. Él se puso de pie y la abrazó. Un abrazo fuerte, real, idéntico al que le había dado en aquella casita pobre. Bienvenido a casa, hijo. Ahora tienes los medios para ayudar a tanta gente como siempre quisiste. Gracias, mamá, susurró él, pero prométeme que no volverás a asustarnos así. Te lo prometo, rió ella. Pero admite que actuó muy bien. El tiempo puso a cada uno en su lugar, como siempre lo hace. Roberto intentó demandar a su madre, pero perdió. Sin el dinero de la familia, sus amigos desaparecieron. Terminó trabajando en una oficina pequeña, ganando un sueldo básico y viviendo en un apartamento alquilado, recordando cada día la mansión que perdió por su soberbia. Claudia tuvo que vender sus joyas y bolsos. Aprendió a cocinar y a limpiar su propia casa, y aunque al principio lo odiaba, con los años entendió que la apariencia no lo era todo. A veces, en secreto, visitaba a su madre, no para pedir dinero, sino para intentar recuperar el tiempo perdido, aunque la cicatriz nunca sanó del todo. Lucas, por su parte, no cambió. Siguió vistiendo sencillo y tratando a todos con respeto, desde el conserje hasta el socio inversor. Usó la fortuna para crear comedores comunitarios y refugios. Jamás olvidó la lección más importante, que el valor de una persona no se mide por lo que lleva en los bolsillos, sino por lo que está dispuesto a dar cuando sus bolsillos están vacíos. Y Elena. Elena vivió sus últimos años rodeada de nietos que corrían por el jardín, cuidada por el hijo que una vez rechazó y que resultó ser su mayor bendición. Aprendió que la sangre te hace pariente, pero solo la lealtad te hace familia. Porque al final del día, la vida es como un restaurante, nadie se va sin pagar la cuenta. Y el karma, queridos amigos, siempre deja la mejor propina a quien se la merece. Fin.